Buenos días, el tema que vamos a ver es el manejo de la base de datos en Windows Phone. Como ya habíamos comentado anteriormente, Windows Phone cuenta con una base de datos SQL Server CE Compact Edition y es un potente motor de base de datos integrado. Esta base de datos obedece al criterio de almacenamiento aislado, es decir, cada base de datos es relativa a una aplicación y no puede ser compartida entre muchas aplicaciones. Ahora, para crear la base de datos debemos seguir estos pasos que he escrito aquí en pantalla y ya les he enviado su respectivo correo. Primero, crear una clase base y adornarla con los atributos que están aquí, los atributos table y column. Table se le pone a toda la clase, indicando que toda esta clase va a equivaler a una tabla y cada una de sus propiedades a una columna, y así con todas las tablas que queramos poner en nuestra base, sabiendo que cada clase equivale a una tabla y cada propiedad a una columna de la tabla. Luego definiremos el contexto de datos. Una vez definido el contexto, podremos ya inicializar la base, y ya con la base iniciada ya podemos empezar a trabajar con link para realizar sentencias de consulta, de inserción y de eliminación, que es lo que vamos a ver en el proyecto que hemos preparado para este fin. Vamos ahora a ver código. Lo primero que conversábamos, definir la clase base. En mi caso la clase base es nota porque voy a hacer solamente una tabla relativa a una nota. Les muestro la parte gráfica de mi aplicación. Mi aplicación consta de un panorama de dos ítems. En el primer panorama yo he colocado un list box que tiene por nombre lista. He colocado un list box. Y en este list box yo voy a ir listando todas las notas que existen. Pero no quiero poner todas las notas, sino solamente su nombre. Esto es en el panorama ítem primero. Y en el segundo panorama ítem he puesto cajas de texto para ir ingresando el contenido a la base de datos. Como saben, cada registro en una base de datos debe tener un ID único. En este caso el ID único va a ser asunto. Y le he puesto a esta cajita de texto asunto el nombre de txt asunto. Asimismo, la nota, que va a ser el contenido que yo voy a guardar asociado con el asunto, le he puesto el nombre de ese textbox de nota. Ahora sí, volvemos a la clase base a desarrollar lo que había dicho en el orden que expresé. Ahora, aquí está la clase base que voy a utilizar. Para poder empezar a usar estos adornos, como el adorno table o el adorno column, yo necesito primero que nada utilizar este namespace, using.system.data.link, y previo a esto tengo que agregar la referencia al ensamblado system.data.link. Les muestro. Esta parte de agregar la referencia se maneja de forma más cómoda en Visual Studio. Ahora vamos a agregar la referencia del proyecto. Como les mencionaba, aquí en Reference, dentro de Visual Studio vamos a dar un botón derecho a agregar una referencia. Y dentro de lo que es .NET vamos a buscar system.data.link y lo agregamos con OK. Una vez agregado, ahora sí podemos utilizar, podemos ya declarar el namespace system.data.link.mapping, que es el requerido para los adornos que vamos a usar. Ahora, yo que les recomendaría, primero armen la clase como ustedes ya han estado acostumbrados, como siempre una variable privada y su respectiva propiedad pública, la variable privada y su respectiva propiedad pública. A toda la clase hay que ponerle el adorno column, el adorno table, y a cada propiedad pública que yo coloque le tengo que poner este adorno column. Dentro del adorno column yo puedo poner aquí este paréntesis y empezar a setear propiedades.
Por ejemplo, yo puedo indicar si is primary key, por ejemplo, o si el contenido es null, y todo eso me sale aquí sin ningún problema. Yo puedo ir buscando las propiedades conforme a lo que vaya necesario. En este caso, yo he puesto que el contenido de esta propiedad como columna no puede ser null. Es decir, tú siempre que grabes, siempre va a haber un contenido que se va a guardar. Y por último, el ID único, como les mencionaba, en este caso yo voy a setear que sea el asunto. Entonces voy a hacer una columna en esta propiedad y le voy a indicar que sea la clave primaria. El constructor de la clase lo dejamos en blanco para utilizar el constructor por defecto. Lo siguiente es trabajar ya con el contexto de datos. Asimismo, para trabajar con el contexto de datos utilizaremos el namespace. Lo vamos a declarar system.data.link. En el caso anterior, no olviden, utilizamos system.data.link.mapping. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Primero, la clase que vamos a crear, yo le he puesto de nombre nota.data.context. Nota.data.context. Y vamos a indicarle que herede de data.context. De esta forma nosotros ya vamos a tener todas las propiedades y métodos que necesitemos para trabajar con la base. Luego vamos a indicar en esta parte que vamos a tener una tabla de nombre notas que reciba la clase nota que habíamos creado como base para este fin. No olviden que deben poner las etiquetas respectivas en la clase base. A continuación, luego de haber inicializado la tabla, voy a necesitar declarar el string de conexión, y para esto me voy a basar en el constructor de la clase y le voy a cambiar su acceso a privado. La clase se llama, les aclaro, nota.data.context, y aclaro que su string de conexión lo va a heredar de la clase base. Listo, con esto ya nos habíamos de escribir un string de conexión y lo heredamos de la clase base. Luego, nosotros ya vamos a empezar a trabajar con el contexto de datos. Este contexto debe ser estático, es decir, debe haber un solo contexto por aplicación. No debe haber dos bases de datos por aplicación, debe haber una base de datos por aplicación que puede contener n tablas. Todo este código que está aquí abajo, todo este código que está a continuación, es para encargarnos de que solamente haya una instancia de la base de datos. En un principio inicializamos el contexto de datos como null. Luego utilizamos este método que utiliza la propiedad current para indicar que el contexto está definido dentro de la misma clase. Continuando con el código, declaramos este método estático que utiliza la propiedad current para indicar lo que ya les mencionaba, y vamos a setear un get. Como saben, todo get debe tener un return. Este get siempre va a retornar el contexto de datos, que no lo olviden, lo inicializamos en null. Ahora, si el contexto de datos es null, si yo nunca le he declarado nada en su interior, entonces el contexto de datos va a recibir un nuevo contexto de datos, y aquí le vamos a indicar que cree una nueva base de datos. Todavía no le vamos a indicar, estamos terminando de setear sus propiedades. Le vamos a indicar de esta forma que la base de datos se va a llamar notas.sdf. Realmente nuestra base se llama notas. Y aquí hacemos la pregunta: si el contexto de datos indica que la base ya existe, entonces, miren, aquí pongo el símbolo negado. Si el contexto de datos me indica que la base no existe, la creo. Si la base no existe, la creo. Y si ya existe, va a salir. Si ya existe, retorna inmediatamente el contexto. Esa es la idea. Si el contexto no existe, lo creo. Y si ya existe, lo retorno.
Y he puesto todas estas validaciones están indicadas de esta forma para que no haya dos instancias de la misma base, sino cada vez que yo quisiera hacer un insert, destruiría la base anterior y crearía una nueva y perdería todos los datos. Entonces eso no nos sirve. Entonces aquí estarían ya los pasos 2 y 3. Aquí ya estamos iniciando la base de datos con este create database. Nos faltaría ver la parte de usar las respectivas consultas. Aquí en las consultas yo voy a hacer un poquito más, voy a utilizar algunas clases porque voy a trabajar con colecciones de tipo Observable Collection. Entonces también voy a trabajar con colecciones de tipo genérico. Y por último voy a utilizar sentencias link. Por eso declaro todos estos 4 namespaces. Lo primero que vamos a hacer para empezar a visualizar nuestra base de datos es el método mostrar. Este método mostrar lo que pretendemos que haga es que en el panorama item primero me muestre en este list box de nombre lista los nombres de todas las notas que yo tenga grabadas. Entonces vamos a utilizar para este fin en el método loaded, es decir, la página carga, y utilizamos el método loaded y vamos a mostrar todo el contenido. Ahora a continuación vamos a ver el método mostrar. Esto que está aquí, este tipo de sintaxis, se llama sintaxis lambda. Ya les voy a detallar qué significa simplemente para obviar un handler. ¿Recuerdan cuando vimos eventos? Uno ponía más, igual y tab y se te creaba un nuevo evento más abajo, una nueva función más abajo. Con esta sintaxis que está aquí, paréntesis, una letra, coma, otra letra, paréntesis, igual, mayor, llave, punto y coma, yo me obvio crear esa función y puedo escribir ahí adentro. Equivale a lo mismo, simplemente uno como desarrollador puede hacer esto para obviar espacios y que el código sea más claro. Si yo hubiera creado el handler, estaría por aquí perdido el handler y yo no sabría dónde lo puse. Y se me haría difícil visualizar y darle mantenimiento. Esta es una práctica recomendada, pueden utilizarla en sus respectivos códigos. La sintaxis simplemente es esta. Usan el más igual, pero ponen llave y punto y coma. Vamos a ver el método mostrar. Método mostrar. Este método mostrar va a utilizar una colección de tipo observable de nombre notas. Lo que vamos a hacer es una consulta de link. Aquí está la consulta de nombre query y la consulta pide todas las notas en la base de datos notas. Toda esta línea que está aquí equivale a la base de datos. Entonces este es el nombre de la clase molde. Yo indico que por favor me devuelva todas las notas que estén en la base de datos notas y que me muestre todas las notas. Asimismo que me las ordene por asunto, por orden alfabético, por asunto. Luego esta consulta que yo he hecho, se la inserto en la colección que he creado de tipo observable, aquí donde indico query to list. Este query que hice antes lo voy a ingresar en la colección y con este for each yo voy a recorrer toda la colección. Aquí en el método mostrar entonces vamos a utilizar primero un for each que utilice la clase base, un auxiliar que yo le he puesto de nombre nota o que le pueden poner cualquier nombre aquí como les decía, y dentro de la colección de nombre notas. Luego nuestro listbox tiene el nombre de lista. Si se fijan, nuestro método mostrar recibe como parámetro un listbox de nombre lista. Entonces le indico que remueva primero todos los ítems por asunto, le voy sacando todos los ítems y luego que se los saco los vuelvo a ingresar. De esta forma, cada vez que se cargue la aplicación yo me aseguro de que esté actualizada con la consulta que coge todo. Ahora, como llamo esto, yo lo voy a llamar en el método loaded de la aplicación. Se carga la página y se va a actualizar
y va a recibir como parámetro el nombre de listbox. Decimal que para que hagan memoria se llamaba lista. Lista. Este es el listbox que está en la pantalla principal. Eso es por el lado del método mostrar. Ahora, yo no podría mostrar si primero no he guardado. Vamos a ver lo que es el método guardar. Aquí tenemos el método guardar. El método guardar, si se fijan, este es el botón guardar. Antes de utilizar el botón guardar tenemos que hacer el método, porque esta es una instancia de el método que está acá abajo. Public void guardar. Este es el método guardar, es bien sencillo. Como ya les había dicho cuando los introduje a este tema, cuando estamos trabajando con link no vamos a utilizar transact SQL directo, sino más bien un enfoque más orientado a la programación orientada a objetos. Es decir, nosotros no vamos a hacer select, ni insert, ni update, ni delete, sino vamos a utilizar métodos que ya vienen incorporados en el namespace system.data.link. Entonces, si hacen memoria, cuando les dije esto que está aquí, equivale a la base. Y yo le indico a la base que haga una inserción en la petición del usuario. ¿Y qué es lo que va a insertar? Si se fijan, el método guardar recibe un objeto de nombre nota, que es una instancia de la clase nota, que es la clase base. Y el método lo que hace es insertar esta nota que recibe como parámetro. Y luego de haberla insertado, tiene que confirmar los cambios. Algo importante en el manejo de base de datos es que todo cambio tiene que hacerse un submit, tiene que hacerse un commit, si no, no se guarda. Y luego le indico que por favor lo muestre. De esta forma yo guardo y al mismo tiempo estoy actualizando. Por eso hice el método mostrar. Ahora, ¿qué me faltaría? El botón guardar. En el botón guardar yo simplemente creo una nueva instancia de nota, que es la clase base. Le lleno su asunto, le lleno su contenido y voy a tomar los valores que estaban en pantalla. El nombre del txt asunto va a equivaler a la propiedad asunto y el nombre de txt nota va a equivaler a la propiedad contenido. Luego llamo al método guardar y dejo los textbox en blanco. Aprovecho las circunstancias para cuando el usuario guarde que los textbox se queden en blanco. De esta forma evito que el usuario aplaste dos veces guardar y la base colapse, porque la base no puede tener dos IDs del mismo nombre. Es decir, dos veces el mismo asunto no son válidos. Cada ID debe ser único. Nos faltaría para terminar la explicación de este ejemplo lo que es el método eliminar. Para esto nos vamos a buscar el botón eliminar. Aquí está el botón eliminar. Este botón eliminar lo vamos a hacer esta función directamente con el botón. Primero, ¿qué hay que saber del método eliminar? El método eliminar, nosotros ya hemos planteado que va a haber una lista en la pantalla principal, ¿verdad? Ahí se va a listar los asuntos, que son los ID únicos de cada nota. Entonces yo forzosamente necesito recuperar ese ID único para poder hacer la consulta y decir, ¿sabes qué? Link, búscame en la base de datos el registro que tiene ese ID único, por favor. Y una vez que ya lo ubico, yo ya lo puedo eliminar, pero primero debo ubicarlo. Esa es la dinámica. Entonces yo lo primero que hago es con este string asunto, yo recupero el ítem que el usuario selecciona en el listbox inicial, que es el que lleno siempre con el método mostrar. Luego ya yo hago las típicas consultas. Yo digo la clase base nota en la base de datos nota. Momento. No olviden, toda esta línea que está aquí equivale a la base de datos. Todas las clases nota dentro de la base de datos nota y solo agrego una condición. Cuando el asunto de la nota sea igual al asunto que puse aquí arriba en el string, entonces que me llame la nota.
Eso, en vez de llamarme toditos los campos como en el método mostrar, solamente me llama el que tenga el asunto que yo seleccioné en la pantalla principal. Hay que hacer eso porque si yo no lo hago de esa forma, yo voy a eliminar todos los campos y eso no nos conviene. Asimismo, esta consulta que está aquí, yo voy a utilizar un for each para recorrerla. Esta consulta que yo hice tiene bastantes elementos adentro, esa es la idea. Si es que tiene, pero en realidad, como es una consulta limitada, solo debería tener un elemento. Pero se recomienda hacer esto que me acaban de ver hacer, para poder usar el auxiliar. Y en el caso de que haya registros duplicados, también se van a eliminar. Todo esto que está aquí, esta partecita de aquí, equivale a la base de datos. Simplemente yo lo que digo es que por favor me elimine, delete on submit, el elemento de nombre auxiliar. Para eso es que yo utilicé el for each, para mover ese auxiliar hasta el lugar que a mí me conviene, y una vez ubicado en el lugar que a mí me conviene, lo elimino. Si hubiera dos registros con el mismo asunto, los dos registros se eliminarían por este for each. Por último, algo que se recomienda, poner un try y un catch. Un try y un catch es una estructura para atrapar errores. Se la pone en partes delicadas del código. ¿Qué pasaría si el usuario selecciona un asunto que no existe? Claro que en el contexto que yo tengo aquí eso es imposible, porque la lista siempre está actualizada. Pero ¿qué tal si yo me hubiera equivocado en el código y mi lista no estuviera actualizada? Y hubiera más elementos en la lista principal que los que en realidad existen. Me botaría un error y me diría, tú estás tratando de eliminar algo que no está en la base, y se me caería todo el programa. Abajo todito el código. Y tantas horas de trabajo o minutos de trabajo perdidas, porque yo omití algo así. Entonces en el try and catch yo hago el submit. Ahí le digo, confirmo la transacción. Por último, yo voy a remover. Yo voy a remover el ítem seleccionado de la lista, es decir, el ítem que yo ya marqué, lo voy a sacar de la lista y de esa forma mi lista ya está actualizada. Yo borro un elemento, se borra de la lista principal, se borra de la base de datos. Y listo, yo ya logré eliminar. Y de una vez aprovecho para dejar en blanco los text box. Y le indico al usuario que su nota ha sido borrada con éxito. Ahora vamos a ver el código corriendo. Si pueden seguirme ya que todos lo tienen, sería óptimo. Aquí ya está el ejemplo listo para hacer pruebas. En un principio me va a arrancar, obviamente con la lista vacía, yo no he ingresado ningún dato. Pero si yo le guardo un dato, por ejemplo ID hola, y le agrego de nota hola mundo, lo guardo y ya me sale aquí listado. Y si yo le doy el método mostrar, se carga acá respectivamente. Adicional a esto, si yo salgo pulsando back y vuelvo a entrar a la aplicación, pueden ver que en memoria se queda, bueno, no en memoria, pueden ver que se está cargando de la base de datos. Si se fijan acá, lo que yo dejé en memoria cargado se perdió, pero lo que puse de la base se conserva. Y si yo vuelvo a poner mostrar, se vuelve a cargar el contenido. Si yo agrego una nota adicional, voy a eliminar esta nota, por ejemplo. El método de eliminar, nota borrada con éxito. Asimismo, yo puedo agregar n notas. Pueden ver que ya se actualizó la lista. Pues voy a agregar aquí más notas con cualquier dato. Guardar. Voy a agregar otra nota más. Guardar. Voy a agregar más notas, ZZZ. Guardar. Y si regreso pueden ver listadas todas las notas que hice. Método mostrar y muestro. Y si deseo elimino. Eliminé una, voy a seleccionar esta y la voy a eliminar también. Y se actualiza. Es decir, el usuario puede eliminar sin necesidad de leerla primero. Basta con que él diga que desea eliminar.
Eso sería el manejo de la base de datos en Windows Phone. Espero haya quedado claro. Cualquier duda o consulta pueden realizarlo por el correo que les he publicado o al blog, porque este video que lo ven va a estar publicado para su respectiva consulta. Una actualización al código que acabo de revisar y podía obviar algunas partes. En el método mostrar podemos obviar este Observable Collection de nombre notas utilizando simplemente el query, indicando en la consulta, asimismo, que consulte todas las notas dentro de nota, que las ordene por asunto, pero en vez de traer toda la nota con su contenido y su asunto, que solamente me traiga el asunto. Ahí me obvio estos filtros que yo hacía utilizando Observable Collection. Los obvio totalmente, simplemente lo hago con el manejo de la base, lo hago mucho más rápido, utilizando la propiedad item source de la lista y justamente una mejor consulta. Esta es una optimización, nos hemos obviado todas estas líneas de código y nos hemos obviado una colección sin ningún problema. ¿Cómo? Optimizando la consulta que hago. Se las muestro de nuevo. La consulta que me muestre todas las notas en la base de datos nota, que las ordene por asunto y que solamente me traiga el asunto. Y esto se lo asigno, el resultado de este query se lo asigno a la lista que está en la pantalla principal. Eso sería todo. Nos hemos obviado 6 líneas de código. Espero que esté muy claro. Ya saben, dudas y consultas lo pueden publicar en el blog o al correo que está publicado.